Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más aquí al canal Time Game, conmigo, con José Luis Atienza. Y como siempre hago, pues mando un cordial saludo a todos en general, ya bien sean suscriptores o los que nos visitáis por primera vez, etcétera. Claro está, sin olvidarnos, por supuesto, de nuestros patrocinadores. Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es enseñaros cómo poder solucionar definitivamente lo que es el drift. Es más, hay a veces que incluso cambiando lo que es el joystick, porque como podéis ver en la imagen, son diferentes. Este es el original y este lo hemos cambiado. Y aún así, pues sigue estando, digamos, desplazado lo que es el punto central. Entonces hay una fácil solución, que es adquirir un componente de este tipo, ¿vale? Que, por cierto, esto no lo ha cedido nuestro patrocinador ModCenter, que pues desde aquí se lo agradecemos. ¿Y dónde podéis conseguirla? Pues si queréis buscarla vosotros mismos por internet podéis, pero si queréis aquí abajo en la descripción de este vídeo os dejaré un enlace directo para la página web de nuestro patrocinador ModCenter y ahí también la podréis encontrar. Colocarla, muy sencillo, como podéis ver, he dicho antes que este es el que hemos cambiado, pero sigue fallando, le damos la vuelta y justamente en la parte inversa vamos a encontrar un conjunto de soldaduras. Veremos tres soldaduras seguidas y otras tres en este lateral. Pues vamos buscando la posición y veremos cómo automáticamente encajan todos los demás orificios. Ahí. Veremos, por ejemplo, este ya encaja, ese también, y esta sería la posición correcta. Pero bueno, antes de soldarlo vamos a enseñaros, sí, en directo, cómo está el problema y cómo lo vamos a quitar. Es decir, vamos a conectar este mando. Bueno, pues ya una vez conectado lo que es nuestro mando a nuestra computadora o PC, nos vamos a ir a dispositivos e impresoras en Windows y luego iremos a dispositivos de juegos. Abriremos propiedades, esto de aquí, y nos saldrá este cuadradito. Bien, con el mando conectado, si yo ahora toco, por ejemplo, este joystick, ¿vale? Vemos que sí que vuelve al centro perfectamente, pero sin embargo vamos al otro, que incluso siendo nuevo, vemos como la barra de en medio sigue estando descentrada, no llega a su posición correcta. Pues bien, como podemos ver, falla. Pues ahora vamos a darle la vuelta y lo que haremos será, voy a calentar el soldador o el cutting, como lo llaméis. Bien, ya una vez calentado lo que es el cutting o el soldador, vamos a aplicar un poquito de flux. Si no tenéis, pues pasta de soldar también valdría. Y lo centramos. Bien, ahora cogemos el soldador, como he dicho, ya caliente, le ponemos un poquito de estaño en la punta y vamos a, por ejemplo, soldar este primero. Así se va sujetando. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora si queréis ver cómo se va moviendo, cogemos un potenciómetro y lo movemos, ¿ves? Podemos tirar para adelante, para atrás, igual que el otro, que sería el de en medio. Ahí. Pues fijaros qué fácil es solucionar un problema de drift, pero ojo, esto ya es para toda la vida, siempre y cuando no se rompa, claro, la pieza. Se nos va desplazando por el uso, desgaste, pues podemos abrir el mando por detrás y calibrarlo un poquito para centrarlo. Así que esto sería sencillamente lo que hay que hacer. Eso sí, lo único que, digamos, es un poquito más complicado es desmontar el mando, pero bueno, en nuestro canal tenemos tutoriales para desmontar mandos de Play 3, Play 4, Play, todos. Entonces, solo tenéis que llegar a esta zona, como he dicho, los puntos de atrás de lo que es el joystick y soldar esta piececita. Así que nada, como digo siempre, si os gustó el tutorial, os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada, así que darle, que con eso nos ayudáis mucho. Y pues toca, pues eso, despedirse. Como siempre, desde aquí un servidor os manda un cordial saludo, pero claro está, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto.
Hasta la vista, baby.